La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. ¿Qué tanto sabemos de esta enfermedad? ¿Quién es más propenso a desarrollarla? ¿Se puede diagnosticar a tiempo? La doctora Dayana Díaz del Laboratorio Clínico VID nos explicará todo acerca de esta enfermedad. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Somos VID. Qué bueno que nuevamente nos están acompañando y que están aquí con nosotros para aprender sobre estos temas tan interesantes que les traemos a sus hogares con todos los especialistas de las 13 obras de la Congregación Mariana que conforman la organización VID. Hoy traemos un tema de salud con una invitada de nuestro Laboratorio Clínico VID. El Laboratorio Clínico VID tiene 11 sedes en todo el área metropolitana porque siempre estamos buscando estar más cerca de ustedes, que puedan hacerse oportunamente sus exámenes. Tenemos muy buenos precios, tenemos muy buenas oportunidades en la entrega de los resultados y esta es la idea. Pero adicionalmente el laboratorio clínico tiene un servicio de consulta médica en la sede de La América y de Bello. En esas dos sedes pueden encontrar a la doctora Dayana Díaz, que es nuestra invitada del día de hoy, y en la sede principal del laboratorio clínico pueden encontrar al doctor Santiago Estrada, que hace todo este tipo de consultas también, que es el director general del Laboratorio Clínico VID. Vamos entonces hoy a tratar este tema de osteoporosis, un tema muy importante, y para eso pues hemos invitado a la doctora. Doctora, bienvenida a Somos VID. Muchísimas gracias por la invitación. Está por acá, bienvenida, y vamos a contarle entonces a nuestros televidentes, vamos a hablarles qué es la osteoporosis. Bueno, entonces en cuanto a la osteoporosis es un tema muy importante, sobre todo para las mujeres mayores de 50 años. La osteoporosis se trata de una enfermedad que afecta principalmente a los huesos. Hay una disminución en los minerales del hueso, lo que debilitan el hueso y predispone a las fracturas de los mismos. De eso se trata la osteoporosis. ¿Hay alguna edad, digamos, en que las mujeres seamos más propensas a sufrirla? Sí, claro que sí. Las mujeres de por sí, por la disminución de estrógenos que a veces se producen en la menopausia y en la posmenopausia, a partir más o menos de los 50 años es la edad en la que se predisponen tanto mujeres como hombres a sufrir de la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos sospechar que tenemos osteoporosis? Entonces, en cuanto a la osteoporosis, inicialmente, como en los estadios iniciales, no hay síntomas. Es lo que se llama una enfermedad silenciosa, como algunas otras enfermedades, como la hipertensión, como la diabetes. Inicialmente no hay síntomas. Pero cuando ya se produce una disminución importante en la densidad ósea, puede presentarse. Uno es que la columna vertebral es una de las afectadas, entonces se produce una pérdida de la estatura, pérdida de la altura. También se puede producir posturas patológicas, como la persona empieza a estar encorvada precisamente por esa disminución de la densidad ósea de la columna. Y una de las causas más frecuentes o una de las manifestaciones más frecuentes son las fracturas que nosotros llamamos patológicas. ¿Qué quiere decir eso? Son fracturas de huesos que usualmente por traumas menores no deberían de ocurrir, pero con estas fracturas, ¿qué pasa? Cualquier persona a cualquier edad, si en algún momento tiene una fractura de un hueso fuerte, como las muñecas, como el fémur, por un golpe débil, como por una caída, y se fractura, hay que investigar si esta persona sufre de osteoporosis. ¿Hay algunos factores de riesgo que nos hagan más propensos a sufrirla? Sí, claro que sí. Hay unos factores de riesgo que son modificables, hay unos factores de riesgo que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo que no son modificables, o sea, que ya están, uno, la edad, como te contaba inicialmente, los pacientes, tanto hombres como mujeres, por encima de los 50 años se ha visto que aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis. Se dice que 1 de cada 2 mujeres o 1 de cada 6 hombres a partir de los 50 años en algún momento sufrirá osteoporosis. Entonces la edad es algo que no podemos modificar. No lo podemos cambiar. Está también el género, el hecho de ser mujer, por lo que ya contaba pues, inicialmente, por la disminución de los estrógenos que tenemos en la menopausia o en la posmenopausia.
Otro factor de riesgo que no podemos modificar son los antecedentes familiares. Sí. Indiscutiblemente, si en la familia, sobre todo lo que nosotros llamamos antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad, hermanos, padres, abuelos han sufrido de osteoporosis, pues tenemos un riesgo elevado de sufrirla también. Y por último tenemos la etnia. Se ha visto que las mujeres blancas y asiáticas tienen mayor riesgo de osteoporosis, aunque nosotros como hispanos o como latinos también tenemos un riesgo, no tanto como esa población, pero igual lo tenemos. Pero ahí también. Entonces, esos serían los que no podemos modificar. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que podemos modificar. Uno muy importante es la dieta. ¿La dieta con qué? Con calcio y vitamina D, que ahorita más adelante vamos a hacer más énfasis al respecto. El otro factor de riesgo que podemos modificar es el tabaquismo. Se ha visto que hay una asociación entre osteoporosis y tabaquismo, aún no se sabe exactamente por qué, pero sí hay la relación. Lo otro es el alcohol, también se ha visto relacionado con un mayor riesgo de osteoporosis. Aparte de las propiedades como tal del alcohol, es el riesgo que obviamente si estamos en un estado de embriaguez, pues va a favorecer las caídas. Exacto, va a favorecer las caídas y por ende las fracturas patológicas que se puedan producir. Y el otro muy importante es la actividad física o el hecho de estar siempre muy sedentario. Entonces debemos de cambiar todos estos estilos de vida, tener una vida más saludable para prevenir la osteoporosis. Muy bien, doctora. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y seguimos hablando sobre este importante tema. Ya regresamos. El Laboratorio Clínico VID ha desarrollado una interesante serie de cartas educativas llamadas Cartas del Laboratorio. Ingresa a www.laboratoriovid.org.co en la ventana Cartas del Laboratorio, donde encontrarás temas como ¿qué es la varicela? ¿Qué es la malaria? ¿Cómo se transmite y qué la causa? ¿Qué es el Mycoplasma pneumoniae? ¿Cómo se transmite? Y muchos temas más, los cuales puedes consultar, compartir e imprimir. Laboratorio Clínico VID, porque me cuidan como en casa. Muy bien, continuamos en Somos Vida hablando hoy sobre osteoporosis y por eso estamos con nuestra invitada del Laboratorio Clínico VID, la doctora Dayana Díaz. Ella atiende consulta en La América y Bello, en estas dos sedes del Laboratorio Clínico, que tiene 11 sedes en total, para que ustedes siempre puedan acceder muy fácil a ellas. Entonces, doctora, estábamos hablando de la osteoporosis, ¿cierto? Las causas, los factores que podemos cambiar y los que no. Ahora le voy a preguntar entonces, ¿se puede prevenir? Si yo sé que, por ejemplo, mi abuela, mi mamá tuvieron osteoporosis, ¿yo cómo la puedo prevenir? Claro que sí se puede prevenir y hay muchas, digamos que muchas cosas que nosotros le debemos de prestar atención para prevenirla. Entonces, la prevención idealmente se debe hacer desde la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en la niñez y en la adolescencia es donde nosotros como que nos recargamos de calcio y tenemos esas reservas de calcio para el futuro. Porque ¿qué pasa? Todos envejecemos y a medida que envejecemos se produce una pérdida de calcio, ¿cierto? Si nosotros desde la niñez y la adolescencia tuvimos una buena alimentación rica en calcio, rica en vitamina D, a medida que nosotros vayamos envejeciendo, digamos que nos vamos agotando esas reservas. Entonces deberíamos de tener unas buenas reservas desde esa etapa. Si ya definitivamente, digamos que no lo hicimos en ese momento, ¿cierto? Ya a partir de los 50 años, entonces, bajo supervisión médica, bajo supervisión de nutricionistas, aumentar la dieta rica en calcio, rica en vitamina D. En calcio, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar el calcio? Lo que todos sabemos, en los lácteos, en la leche, en el yogur, en los quesos,
cuajada, también en algunas verduras como son el brócoli, la espinaca, las hojas de col también son ricas en calcio. O algunas personas que de pronto son vegetarianas y usan ahora mucho el tofu, las almendras, también son ricas en calcio. También tenemos alimentos fortificados en calcio como son los jugos de naranja, algunos cereales, inclusive el pan. Entonces, aumentar esa ingesta desde la niñez, la adolescencia y obviamente pues si estamos ya en los 50 años o cerca de llegar a los 50 años o las mujeres en la menopausia o la posmenopausia. ¿Y la vitamina D, de dónde nos la sacamos? Entonces, la vitamina D siempre debe ir en conjunto con el calcio. ¿Por qué? Porque la vitamina D es la que nos ayuda a la absorción del calcio. Entonces, no importa si tenemos mucho calcio, pero estamos bajitos de vitamina D, no nos va a servir. Necesitamos de ambos para que se haga una absorción adecuada del calcio. ¿Dónde la encontramos? El sol, principalmente, ¿cierto? Entonces, idealmente salir, exponernos un poquito al sol, obviamente pues no en horas fuertes como las 12 del día, siempre con bloqueador, no es que nos vamos a ir a broncear todos los días, no, pero sí exponerse un poco al sol. Sin embargo, algunas personas no lo pueden hacer, ¿cierto? Algunos están postrados en cama, entonces lo vamos a encontrar la vitamina D en las yemas de huevo, la podemos encontrar en los pescados, pero de agua salada y en el hígado. Ahí podemos encontrar fuente de vitamina D. Súper importante. ¿Cómo más podemos prevenir la osteoporosis? El ejercicio. Así como nosotros fortalecemos los músculos haciendo ejercicio, así mismo fortalecemos los huesos haciendo ejercicio. Caminar, trotar, hacer senderismo o levantar pesas también es muy importante. Obviamente el peso va adecuado a la edad y al género. ¿Sí? No es irnos a exceder pues, en un gimnasio, no, pero sí aumentar un poquito como la carga con peso cuando hacemos ejercicio. Para prevenirlo también está el dejar de fumar, abandonar el tabaquismo, ¿sí? Y lo mismo también abandonar el alcohol. Esas son las principales fuentes, digamos que de prevención para la osteoporosis. Muy bien. ¿Cómo la diagnostican? Bueno, el diagnóstico se hace mediante un examen. El examen mide la densidad ósea, se llama densitometría. Es un examen que es indoloro, es sencillo. Se mide esa densidad ósea principalmente en las muñecas, en la columna y en la cadera. Entonces, ahí de ese examen, ¿qué puede salir del examen? Uno, el riesgo de sufrir las fracturas, digamos que hueso está más propenso a fracturas, hacemos como tal el diagnóstico de osteoporosis o digamos que de la etapa previa de la osteoporosis que se llama osteopenia, o también nos sirve para el tratamiento. Si te doy tratamiento como para hacer un seguimiento y mirar cómo vamos en el tratamiento. Muy bien, esta densitometría, por ejemplo, la hacemos en nuestra obra hermana, la Clínica de Diagnóstica Especializada VID. Allá hay densitómetro y se puede hacer este examen. Exacto. ¿Y cómo es el tratamiento entonces, doctor? Entonces el tratamiento va enfocado dependiendo de la persona. Es muy importante que en casa no hagan caso como a los vecinos, al tratamiento del vecino, a lo que le sirvió a una persona, a lo que se le sirvió a otra persona, sino que consulten al médico, porque todos los seres humanos somos diferentes, tenemos patologías, enfermedades diferentes, de pronto tenemos algunos medicamentos que nos hagan predisponer a la enfermedad, entonces va a ser muy individualizado. ¿Cierto? Dependiendo del grado, entonces está los suplementos con calcio, con vitamina D o inclusive algunos otros medicamentos más especializados, pero eso sí todo bajo supervisión médica. Muy bien, pues doctora, ¿alguna recomendación final sobre este tema? Sí, tengo una recomendación final y es para los pacientes que ya tienen diagnóstico de osteoporosis, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo prevenir las fracturas? Entonces de pronto son tipsitos muy básicos, pero que son importantes a tenerlos en cuenta sobre todo en el hogar.
Entonces, si tenemos ya osteoporosis, que nuestro hogar esté bien iluminado para saber por dónde vamos a caminar y evitar las caídas. Evitar el uso de alfombras en los hogares. En caso de tenerlas, entonces dejar que la alfombra sí esté bien adherida al suelo. Usar zapatos de goma, de suela de goma, para evitar resbalarnos. En casa, idealmente no caminar en medias o en sandalias, porque también aumenta el riesgo de caída. Y en el baño, usar los tapetes de caucho para evitar resbalarnos. E idealmente si se puede poner como esos pasamanos, sobre todo cuando de pronto en casa hay adultos mayores. Eso es lo que podemos hacer para prevenir caídas en casa. Ay, bueno, doctora, muy interesante y muchísimas gracias por estas recomendaciones, por esta información tan importante. Recuerden que el laboratorio clínico no solamente hace exámenes, sino que también presta la consulta médica con la doctora Diana en las 2 sedes de la América y Bello. Pueden ir y consultarle sobre esta enfermedad y cualquiera otra. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden llamar al 444-1754 que comunica con las 11 sedes del laboratorio clínico BID, que hay información en la página web del laboratorio, hay unas publicaciones que se llaman Carta del Laboratorio, son muy sencillas, son preguntas-respuesta muy básicas y muy elementales, pero con una gran información y educación para todos ustedes sobre estos temas tan importantes pues, que tenemos siempre para ustedes. Recuerden que este programa y todos los otros que hemos hecho de Somos Bit los pueden encontrar en televid.tv, los pueden encontrar también en YouTube, también estamos en Facebook, siempre buscando llevarles toda esta información a ustedes. Los esperamos entonces en otro programa. Hasta entonces.